David salió del camino de entrada y se detuvo en el porche, mirando alrededor del jardín. Un poco más lejos vio el auto del señor Leroy, su viejo amigo y el comercial director de su empresa, un enorme todoterreno negro con cristales tintados, y se acercó. David empezó a caminar por el camino de entrada. A 2 pasos de la entrada del porche, un conserje cincelaba hielo con una pesada palanca. «Hola, señor». Bill, David lo llamó. Presionó hábilmente una carpeta gruesa con documentos. A su lado, se quitó el guante y le tendió la mano al conserje. Él sonrió, se quitó el sombrero y respondió al apretón de manos. «Hola, señor». David, dijo con rigidez. «¿Qué, por la mañana y ya en el trabajo?» «Esa es la forma en que está». David sonrió. «Ya sabes, el madrugador es el que madruga». «Deseo». El conserje se rió. «Hace años que me levanto temprano». «¿Y dónde están los regalos de Dios?» «Oh, no esté tan orgulloso de usted mismo, señor». «Factura». David sacudió la cabeza en broma. Conocía al anciano desde hacía mucho tiempo. Un militar retirado con una buena pensión, el señor Bill había estado limpiando su jardín durante muchos años. Además de eso, había sido conserje en un edificio nuevo de lujo cercano. Y trabajó a tiempo parcial como vigilante nocturno en una escuela primaria privada. No por aburrimiento, fue necesario criar a 3 nietos, tirar dinero a los niños. Luego para una vivienda, luego para un auto nuevo y para no lastimarse. Pero los ingresos de Bill eran aproximadamente lo mismo que el salario del vendedor de David en la oficina, aunque le gustaba quejarse sobre su pobreza. Sin embargo, el arduo trabajo y la energía del anciano fueron la envidia de muchos vendedores. Leroy tocó la bocina con impaciencia y encendió las luces. David se despidió y se metió en el coche. Su socio se puso inmediatamente en marcha y salió con destreza del patio y cortar el tráfico de la calle. «Encontraste tiempo, David, para contar historias». Leroy refunfuñó con desaprobación. «¿Cuántas veces te lo he dicho? Cada minuto cuenta en él». «Mañana. Un poco más de tiempo y tendríamos todo el tráfico y tendríamos que estar en el banco. Sin llegar tarde. Llevo un mes intentando conseguir esa reunión con el gerente». «Oh, vamos». David apoyó la carpeta en su regazo y buscó una taza en el portavasos de café. 2 minutos no harían la diferencia. Al menos podrías limpiarte manos con una servilleta. Leroy miró a su compañero que sostenía la taza con confianza. «Le das la mano a la gente. Este viejo probablemente tenga todo el contenedor de basura en sus manos. Si contraes algún tipo de enfermedad en mi auto y moriré en la flor de la vida. ¿Y entonces qué haré sin un director comercial?» David simplemente se rió entre dientes. Leroy era siempre de mal humor, y sus quejas en cada ocasión se habían convertido en una especie de ritual diario. En su tándem, era inútil objetar a su pareja, apoyarlo o calmarlo. David ya sabía que Leroy estaría enojado y regañando hasta que finalmente despertara. Hoy, estimó que eso sería dentro de unos 10 minutos. Mientras tanto, podría tener paciencia. «No te entiendo, David», continuó Leroy. «Pareces normal. Chico, adecuado, inteligente, respetado, con dinero. ¿Por qué siempre quieres salir con todos? ¿Tipos de basura?» Le das la mano al conserje. Habla con Nuestra Señora de la Limpieza. ¿Por qué? 5 minutos después, estás en medio del pasillo hablando con el director ejecutivo como si estuvieras en igualdad de condiciones. Y sabes los nombres de los repartidores. Y le prestas al cajero. Y el dinero de la cafetería cuando ella lo pide. Yo sé eso.
Sí, toda la oficina lo sabe. ¿Qué pasa con esta fascinación enfermiza por los mendigos? Si estás tratando de ser democrático, no te excedas. Simplemente creo que todas las personas deberían ser tratadas con respeto. Leroy giró bruscamente el volante para encajar en la curva. ¿Y estas son personas? Pequeños perdedores, contando centavos y recogiendo mierda, y estarán recogiendo mierda por el resto de sus vidas. No quieres ese tipo de contacto. Así es como es. David sonrió irónicamente. Su forma de tratar con aquellos por debajo de su rango era una de sus temas delicados de la mañana. En él, Leroy podía desahogarse infinitamente y, sin embargo, sin dolor. Ambos amigos sabían que David no iba a cambiar su comportamiento y que el comportamiento de otras personas. Las opiniones sobre sus hábitos no le afectaban en absoluto. Para que Leroy pudiera despotricar todo lo que quisiera, sin correr el riesgo de que sus quejas provoquen una pelea con su pareja. La mayoría de sus frases. David generalmente extrañaba sus oídos, pero a veces todavía daba una línea. Sin él, la mañana. La actuación de su director comercial corría el riesgo de prolongarse. Eso es todo. Leroy exclamó con decisión. Necesitas comunicarte con los que están arriba. Que aprendas algo de ellos o de aquellos que son tus iguales. Por cierto, si tú interactúa constantemente con personas de rango inferior, pueden aprovechar tu suerte y tu riqueza. Sí, ¿qué te pasa? Por cierto, anoche hubo un psíquico famoso en la televisión. Mira, lo conseguirás. Tu buena fortuna se habrá ido. Y con ello, nuestra empresa colapsará. Como un castillo de naipes. Si no siente lástima por usted mismo, piense en sus empleados. Tendrán que buscar nuevos empleos. Estás haciendo todo lo posible para que eso suceda. David no pudo contener la risa. Este argumento era nuevo para él. Su pareja nunca antes había cometido semejantes tonterías. Y Leroy siguió farfullando. Entraste a la oficina. Saludaste a tus compañeros, a tu secretaria. Eso es comprensible. Eso es normal. Pero inmediatamente le damos la mano al chico del mensajero que te cambia la botella en la hielera. Eso es demasiado. ¿Quién demonios es él? Ni siquiera sé su nombre. Solo una pieza de decoración de oficina. Alejandro. ¿Alejandro qué? Su nombre es Alejandro. Nuestro mensajero. David explicó, sorbiendo su café de nuevo. Alejandro. Leroy asintió sin respeto. Un mensajero, ¿por qué es? Y perezoso. Si hubiera sido más inteligente, se habría dedicado a las ventas. ¿Es un trabajo para un hombre? ¿Repartir sobres e ir al mercado a comprar galletas para la cocina de la oficina? Disparates. Y todos son de clase baja. O son estúpidos o vagos. De lo contrario, no vivirían. ¿Cómo eso? Varía. David respondió pensativamente. Algunas personas simplemente tuvieron mala suerte. Algunos no encajaban en las realidades modernas. El mismo mensajero Alexander está ahora en su tercer año de estudio. En el instituto, aprendiendo una especialidad económica compleja. Llegó a la empresa como mensajero. Según él, por dos razones. En primer lugar, era la única vacante disponible. Y Alexander quería trabajar para nosotros. En segundo lugar, el joven creía sinceramente que es útil para cualquier directivo conocer toda la cocina office desde dentro, desde abajo. Pero dedicar tiempo a estudiar estos niveles inferiores después de graduarse es algo ilógico. Por eso Alejandro decidió empezar temprano. Esto es exactamente lo que describió en la entrevista. Y por eso David lo contrató. Le gustó el enfoque del chico.
pero no le contó al Leroy sobre. Por supuesto, o que incluso entrevistó al repartidor. Un socio habría obtenido él. Toda la oficina se enojó. No es tu formato. ¿Quieres enseñarle? Sí, las realidades modernas dan espacio ilimitado para la realización personal. Leroy exclamó acaloradamente. ¿No sabes que tú empezaste tu empresa desde cero, todo el tiempo estuviste intentando, trabajando duro, aprendiendo? No estar sentado en una oficina con sobres y botellas. Saliste a buscar una vida mejor. Y ganaste. No lo hicieron. No pudieron. Se desmoronaron al principio. Entonces, ¿por qué deberías respetarlos? Solo porque son humanos, respondió David. Me enseñaron eso desde pequeño. Mi abuelo me enseñó y su bisabuelo le enseñó a él. Creo que es una familia. Tradición. Escuche, ¿no cree que estos postulados están un poco desactualizados? David se encogió de hombros. Sus hombros. Sin embargo, si no lo seguía, dijo lo más suavemente que pudo. Congraciadamente, no te habría conocido, o mejor dicho, no me habría hecho amigo. Leroy abrió la boca para objetar, pero la cerró inmediatamente. Parpadeó por unos cuantos segundos, luego se rió a carcajadas y de buena gana. Él y su socio comercial se conocían desde el 5º grado. David limpio y pulcramente excelente, hijo de 4 trabajadores científicos de la ciudad. Entonces fue el primero en ofrecer amistad al nuevo hijo nervioso, pobre y salvaje del colegio. Conserje. Si no fuera por esta amistad, el niño habría sido picoteado el primer día. En el colectivo infantil de principios de los 90, francamente no encajaba. David, por el contrario, gozaba de autoridad entre sus compañeros. Provenía de una familia acomodada. Sus padres se dedicaban a la cibernética en el instituto, trabajaban para la industria de defensa. Gracias a lo cual recibieron buenos salarios. El chico estudiaba bien y no era un nerd. Él hizo trampa y participó en bromas escolares y en el patio en igualdad de condiciones con todos los demás. Y también practicaba karate desde los 6 años y varias veces demostró la habilidades adquiridas en la sección sobre niños de clases paralelas que decidieron molestar de alguna manera. El nerd. Por eso trataron de no lastimar a David y lo trataron con respeto. Pronto esto se extendió respeto al héroe cuando finalmente se formó y fortaleció la amistad. Muy bien, sigamos adelante, dijo Leroy. No tengo que enseñarme reglas de comportamiento. Sigue tus ideales como te legaron tus abuelos y bisabuelos. Gracias. David le devolvió la sonrisa. Eso es todo. Has vuelto en sí. Vamos. Cálmate. Vamos a tener una conversación difícil. ¿Has olvidado cómo planeamos todo esto? Me estás insultando. Incluso hice un guión aproximado de la conversación, según la estrategia que sugeriste. De hecho, de 3 maneras diferentes, dependiendo sobre la reacción del director del banco. Aquí, echa un vistazo. Estacionó el auto en el estacionamiento. Y sacó una carpeta con documentos de debajo del asiento. Aún nos quedan 10 minutos. Te apuesto. También me vendrían bien algunas predicciones, ¿eh? Un plan claro es algo bueno, pero es más importante ser flexible cuando las cosas no salen según lo planeado. Vamos, no tengas miedo. Dame tú. Bocetos. David sabía de primera mano que un plan claro para hoy o para el resto de su vida no garantiza nada. La historia de su familia lo había confirmado repetidamente. Reflexionando. Los destinos de sus padres, abuelo, bisabuelo. El chico estaba convencido. Cada vez que la capacidad de maniobrar, de adaptarse a la situación, de mostrar flexibilidad.
Y la flexibilidad de pensamiento, el carácter del comportamiento ayudaron no solo a adaptarse bien en la vida, pero a veces simplemente para salvar esta misma vida. David consideró solo una cosa importante en la manifestación de esta flexibilidad, para no llegar a una completa falta de principios y adulación. Permanecer fiel a sí mismo, a sus pautas internas, a su autoestima. En gran parte debido a estas consideraciones, él, a pesar de su estatus social bastante alto, ganado de forma totalmente independiente, no cambió la forma de comunicación con las personas. Trató de respetar a todos, incluidos aquellos a quienes su amigo y socio, llamados desdeñosamente los estratos más bajos de la sociedad. Todo el mundo merece respeto hasta que él. De lo contrario, David creyó sinceramente. Y este pensamiento también lo derivó de la historia de su familia, de la información que obtuvo de su abuelo y luego de su abuela. El abuelo de David, Boris, era el hijo menor de la familia. Los dos primeros murieron antes de. Tenían 10 años. Boris nunca vio a su hermano mayor. El segundo que recordó. Muy vagamente. Los muchachos habían contraído tifus en algún lugar durante otra mudanza. Su padre insistió que su esposa los llevara a un hospital para recibir tratamiento. Pero su esposa apenas miraba. El cuartel quedó horrorizado y rechazó la idea. Habiendo perdido ya un hijo a causa de una enfermedad. Ni siquiera podía imaginarse dejando a sus hijos en condiciones tan terribles. Ella decidió amamantar sus hijos sola y llevó a su marido al apartamento de uno de sus camaradas. Y se quedó sola con los niños y su enfermedad. Bueno, por supuesto. Consultó previamente a los médicos y acordó con su marido que él o uno de sus. Los camaradas les llevaban comida y medicinas y los dejaban debajo de la puerta. Y por supuesto, hizo todo lo posible para protegerse, para no dejarse contagiar y enfermar. Con los niños. Después de todo, entonces su marido tendría que dejar su trabajo, su negocio. Y cuidar de todos ellos, arriesgando su vida. Esto la mujer no podía permitirlo. El hijo mayor se quemó literalmente en los 2 primeros días. Pero sobre el joven Boris. Luchó hasta el final y logró sacarlo de las garras de la enfermedad. Por supuesto, el niño se recuperó durante mucho tiempo, se debilitó notablemente en comparación con sus compañeros. Estaba pálido, delgado. Pero para la madre todo eso carecía de importancia. Lo principal era que su hijo estaba vivo. No es de extrañar que después de toda la experiencia, la mujer lo cuidara como lo mejor que pudo. Se estremeció sobre él y, como una gallina sobre su primer pollo, lo protegió de todos. Y percibió peligros, y en general no lo dejó alejarse de sí mismo más de un par de pasos. Después de la enfermedad pasaron unos 2 años más, pero el niño todavía estaba bastante débil. Entonces, cuando se mudaron a Washington, la madre se esforzó por lograr para Boris todos los oportunidades que esta ciudad brindaba. Para su hijo solo se compraron los mejores productos más frescos. Boris fue atendido por los mejores médicos de la ciudad, esos médicos que contratan los simples mortales. Con meses de antelación. Le trajeron pastillas vitamínicas del extranjero. Por el bien de. Esta madre llamó la atención de todos los conocidos, cercanos y lejanos. Una vez al año el niño era llevado al mar al menos durante un mes. El aire del mar y el clima cálido fueron útiles para mejorar la salud. Para ello la madre tuvo que tomarse unas vacaciones por su cuenta, discutiendo con las autoridades. Ella lo consideraba el menor de los males. La madre se negó a abandonar la escuela psiquiátrica y la asignó hijo al que estaba más cerca de casa para que Boris no fuera tan duro y no se cansara del camino. Y por supuesto, todos los deseos de su hijo se cumplieron al instante o lo más rápido posible.
De lo contrario, el niño se pondría histérico y preocuparse por su salud era extremadamente perjudicial. El padre, absorto en un nuevo trabajo, no notó de inmediato las distorsiones de su esposa en la crianza de su hijo. Y cuando vio que Boris Grossboilet frivolous, el chico estaba extremadamente insatisfecho. El hombre no pudo participar independientemente en la crianza de Boris. Benalli no le permitió trabajar y el niño ya no lo percibió como una autoridad. Pero no pudo convencer a su esposa de que fuera más estricta con el niño y no lo tratara con condescendencia. Demasiado. Tú y yo hemos puesto mucho esfuerzo para construir una nueva vida justa, le dijo. Marido. ¿Pero para qué? ¿Para quién lo construimos? ¿No fue por nuestros hijos? Hemos ganado. ¿No es hora de que aprovechemos estas oportunidades al menos en beneficio de nuestros propios hijos? De lo contrario, ¿por qué trabajamos tan duro? Mi marido se opuso diciendo que mi hijo debería ser criado como luchador, no un niño de mamá. Pero la esposa también tenía algo que decir al respecto. El destino de el mundo es un concepto muy generalizado, afirmó. Mi mundo son mis seres queridos, mi familia. Mi marido, mis hijos. Enterré a 2 hijos. Boris es el tercero y último. No es agradable. Alguna vez tendré otro. Y por eso debo mantenerlo con vida a toda costa. Haré mi mejor esfuerzo. Y como padre, debes apoyarme. El padre no supo qué responder a eso. En el fondo, él mismo sentía una enorme culpa ante su esposa por la muerte de sus 2 hijos mayores. Ella era muy consciente de esto y periódicamente manipulaba a su marido, jugando con sus sentimientos de culpa. A veces se avergonzaba de ello. Pero ella creía que estaba siendo tortuosa. Únicamente por el bien de su hijo. En sus constantes discusiones con su marido sobre la muerte de Boris. En la crianza, la mención de los primeros hijos fue la carta de triunfo más fuerte. Después de él, el marido renunció a su puesto y se calló, como si le diera a su esposa total libertad en acciones pedagógicas. Pero después de un par de años de constantes discusiones y persuasión, al parecer, quien aún logró ganarse la participación en la vida de su hijo, comenzó a atraer a su hijo a los deportes, refiriéndose a la afirmación del médico de que el niño necesita fortalecer el cuerpo. El padre empezó con los habituales ejercicios matutinos. Y después de unos meses, él y Boris se fueron a esquiar, a trotar y a subirse a la barra del jardín. Con la llegada del verano, el padre empezó a entrenar a su hijo en natación. Ir de excursión con él. Esto afectó muy rápidamente la condición física del niño. Boris se hizo notablemente más fuerte, más ancho de hombros, ganó peso correspondiente a su edad. Pero para su padre era más importante que el deporte y el turismo. Fortalecer el carácter del niño. El hijo se dio cuenta de que hay un obstáculo que puede superar. Solo por sí mismo, solo por su propio trabajo, por su propio esfuerzo, sin contar con la ayuda de extraños. Incluso su madre. Se dio cuenta del valor de trabajar sobre sí mismo y se volvió más independiente. Seguro de sí mismo, decidido. Al padre le parecía importante desarrollar estas cualidades en su hijo. El hombre no tuvo en cuenta solo una cosa. En combinación con mimado. La educación de su padre convirtió a Boris en una mezcla infernal. En lugar de un fuerte, decidido y seguro de sí mismo, como esperaba su padre, Boris se convirtió en un tipo que francamente considera él mismo el centro del mundo. Se había convertido en un hombre egoísta y vago que creía firmemente que la vida debe vivirse solo por placer. Y solo buscaba placer, comida deliciosa, buena bebida, ropa elegante, pasatiempos ociosos, chicas guapas, diversos tipos de entretenimiento como películas, bailes o veladas musicales.
Esta fue la base de su vida. Boris no estaba demasiado preocupado por su futuro. Después de la escuela, su padre lo metió en el Instituto de la Facultad de Economía. El niño asistía a menudo a clases, pero no tenía ningún interés. Estudiando. Se dio cuenta de que no lo engañarían en los exámenes, sabiendo de quién era el hijo. Él era. Y después de recibir su diploma, su padre lo colocaría en algún lugar tranquilo. Puesto con buen salario. Así que no debes preocuparte por tu profesionalidad y futuro. Empleo. La vida futura vio a Boris limpio, completamente asentado y próspero. Y sus redes sociales. Círculo estaba formado principalmente por los mismos jóvenes, hijos de trabajadores responsables. Proporcionada por todos lados y estropeada más allá de lo creíble. Pero menospreciaba a sus compañeros de estudios. De familias comunes y personas del personal de servicio, camareras de cafés, vendedores. Almacenes, conserjes y revisores, lavaderos y limpiadores no existían para él en absoluto. La única excepción fue la señora Lidia, el ama de llaves de su familia. La mujer había sido en el servicio por más de 10 años. Y entonces Boris se dignó saludarla y mantener una pequeña conversación. Pero ni siquiera a ella el chico la trataba como a una mujer de pleno derecho. Ser humano, sino más bien una mascota. Amable, condescendiente y un poco despectivo. No esperaba una mujer de gran inteligencia ni de sutiles movimientos del alma. ¿Y cómo podría uno esperar tal cosa de un hombre cuyos intereses se limitaban a la vida cotidiana y los asuntos del patio y de la casa? El otro día, mientras le servía la cena a su madre, dijo Lidia. Allá. Fue muy divertido hoy en el departamento de limpieza. Se contrató a un nuevo conserje. Es una niña pequeña, pero persistente. Señor. Pablo le dice que haces como. Pero cuando llegue el invierno, tendrás que tirar nieve y romper hielo. Necesitas fuerza física. Y ni siquiera serás visible debido a la palanca. ¿Cómo mantendrás el orden?, dijo. Y ella le dijo, no sé nada. Tengo una remisión del comité del distrito. Debes contratarme y darme un lugar donde vivir. ¿Te imaginas cómo es? Señor. Pablo empezó a llamar al comité distrital diciendo a quién me mandaron. Y le dijeron que habían enviado a la persona adecuada. Hazlo oficial. Estaba furioso. Me detuve especialmente debajo de las ventanas para escuchar. ¡Qué comedia! ¿Cómo se trata a un hombre por quién? Un escándalo en el departamento de la casa es una comedia, una actuación, un espectáculo digno de atención. Veo. Como una mujercita tonta. Ese es el razonamiento de Boris. Madre, al parecer, también consiguió. Cansado de la charla del ama de llaves. Así que cortésmente interrumpió su historia con una pregunta. Entonces se la llevaron. Se la llevaron. ¿A dónde más podrían ir? La metieron en una habitación del sótano. Ella estará trabajando mañana. Bueno, eso es bueno. Concluyó la madre e inmediatamente comenzó. Preguntarle a Boris sobre cosas en el instituto. La charla de Lidia se apagó por sí sola. Y con Boris conoció el tema de su discusión unos días después y no pudo contener la risa. La muchacha tenía un aspecto cómico, de estatura diminuta, llevaba un enorme delantal de tela tosca y llevando una escoba que tenía la misma altura que ella. Parecía una chica que había decidido ser adulto. Y aunque ella barrió con bastante destreza y confianza, el niño no pudo escapar de la. Sintiendo que la escoba estaba a punto de desequilibrarla. Riendo mientras pensaba, se acercó. La niña notó su acercamiento y dejó de agitar su escoba. Ella dejó de esperar. Hola, dijo sonriendo, acogedoramente.
Entra para que no te ensucie. Hola. Con una burla repetida, Boris y después de pensar añadió. Gracias. De nada. Respondió la niña. Entras tú. No tardes. Todavía necesito limpiar los botes de basura. Ella era seria y profesional. Pero parecía tan cómico que Boris no pudo reprimir un risita. Cada ganancia es tan alta como tu cintura. ¿Puedes administrarlo? Puedes apostar que puedo. ¿Puedo manejar muchas cosas? Boris mostró una expresión de educada incredulidad en su rostro. El civil se inclinó ante la muchacha y se dedicó a sus asuntos. Por la noche se quedó en casa de un amigo. Y regresó tarde a casa. Hacia medianoche, para su sorpresa, la puerta del patio estaba cerrada. Empujó la puerta, pero no se movió. Entonces empezó a golpear tan fuerte como pudo. Un par de minutos más tarde, parte de la puerta estaba abierta y apareció el rostro del nuevo conserje. ¿Por qué se encerró, señorita?, preguntó Boris de mala gana. Para que nadie interfiriera en la limpieza de los cubos de basura. Para que nadie interfiriera con él. Dormir. Respondió enojada la niña. No hay nada por lo que pasar la noche. Deberías quedarte en casa. No soy una señorita. Mi nombre es Milá. Y lo que haga por la noche, de alguna manera lo decidiré por mí mismo. Mademoiselle Mila, respondió el chico, pasando por la puerta entreabierta. Decide lo que te gusta. Pero tenga en cuenta que a las 10 cerraré el patio. Ese es el orden, respondió la niña. Para que quien esté aquí no deambule y no tire basura. Me voy a la cama. Medianoche. Si no regresas a tiempo, estarás golpeando la puerta hasta el amanecer. Esta era una práctica común en muchos astilleros. Esto no era nuevo para Boris. Salir o entrar a alguien. Por la noche, en el jardín de otra persona, para ir, por ejemplo, a una cita o a una fiesta, normalmente había que deslizarse. El conserje 5 pesos. Por eso, sin quejarse, abría la puerta y te dejaba ir a donde quisieras. Quería ir. También era normal agradecerle al conserje con una pequeña cantidad de dinero por dejándote entrar. La agudeza y la confianza en sí misma de la chica cabrearon al chico. Pensarías. Ella tendría orden, ya ves. Así que Boris se limitó a lanzar una mirada condescendiente. Eso ya veremos. Y se dirigió a su entrada. Pasaron algunas semanas. El conserje Mila se acostumbró al patio. Se volvió casi suyo. Al principio, muchos residentes la miraron con desdén. Pero luego comenzó a elogiar a la niña por su diligencia y pulcritud. De hecho, la niña estaba cumpliendo con éxito sus deberes. El patio brillaba de limpieza. Los macizos de flores florecieron y mejoraron día a día. Los bordillos eran un placer para la vista con su blancura. Incluso el superintendente, señor Pablo, cambió su enojo por misericordia respecto. El nuevo empleado. Aunque esperaba con cautela la temporada de invierno, Boris, por el contrario. Por otra parte, por alguna razón no me gustaban esos ambientes de jardín. La gota que colmó el vaso para él fue su comentario sobre el joven conserje. Que Mila es una buena niña, dijo un día en la cena. Padre. Rápido, no estúpido, activo, puede llegar lejos. Me pregunto a dónde, preguntó Boris irónicamente. ¿De conserjes a conserje senior? Bueno, estás muy equivocado, hijo, negó con la cabeza. Padre, sin reconocer la ironía. Hoy en día hay muchas oportunidades para los jóvenes. Gente. ¿No lo sabes? Ingrese, estudie, obtenga una educación. Hay muchas especialidades.
Uno puede encontrar un buen lugar donde estoy seguro de que podrá beneficiar a la sociedad. Esta chica tiene grandes dones y creo que si sabe usarlos correctamente, tiene un gran futuro. Delante de ella. ¿Por qué se convirtió en conserje? El chico se burló. Ella podría haber ido directamente a la escuela. Le habrían dado un dormitorio. No lo sé. Encoge de hombros. Su padre. No conozco a Mila lo suficiente como para interesarme por esos detalles. Pero estoy pensando en ofrecerle ayuda si quiere cambiar su vida. Por ejemplo, para prepararse para la admisión. Y Boris no pudo soportarlo más. Su padre habla bien de que alguna chica estúpida la va a ayudar. ¿Qué es eso? ¿Traerla a la casa y aquí a su oficina? ¿Hay lugar para eso? Y de todos modos, con Boris, por ejemplo, su padre nunca se presentó a exámenes. Solo recomendó de pasada que literatura leer para prepararse. ¿Y vas a estudiarlo? Que su padre cuidaba de su hijo. Inscripción en el instituto de una manera ligeramente diferente. El chico ya está a salvo. Olvidado. Ya no estaba interesado en eso. Ahora Boris tenía un objetivo y quería destruir a la nueva dueña del patio para hacerla renunciar, desaparecer de su vida. Y el muchacho se puso a trabajar con celo. Podría escribir informes anónimos sobre ella a la casa, departamento o en algún lugar superior, más de uno. Pero eso, en opinión de Boris, era demasiado simple. Solución al problema. Quería que Mila se fuera sola, al darse cuenta de que podía no hacer frente a este trabajo, que es absolutamente inútil porque es una vida tan baja. No hacer frente al trabajo de conserje. Entonces él la convence de su propia inutilidad. Verás, ella tiene algún tipo de talento. ¿Cómo podría tener algo? Boris empezó a hacer pequeñas travesuras y sabotajes en el patio. Traería perros callejeros. Ellos ponen en montones de hojas, esparciéndolas por todo el vecindario, desenterrando los macizos de flores y cagando en el porche. Regularmente tropezaba con botes de basura y los tiraba al suelo limpio y limpio. Adoquines oscuros. Él mismo se caía y se levantaba con una mirada de extrema vergüenza e incomodidad. Y murmurar a los demás algo como, hoy estoy tenso en la práctica. Mis piernas no aguantan nada. A veces se ofrecía como voluntario para ir de compras para su familia. Pero cuando regresó, dejaba caer y derramaba un saco de harina, mijo o arroz en medio del patio. No había decidido cuál era mejor. La harina era más difícil de limpiar. Pero los pájaros volaron hacia los cereales. Y después de media hora, ensuciaron completamente el espacio circundante. Naturalmente, Mila tuvo que limpiarlo todo. La niña volvió y regañó a Boris por su torpeza. Pero Boris siempre sonreía de manera tan encantadora y culpable, se disculpaba con tanta sinceridad, que era imposible avergonzarlo y regañarlo durante mucho tiempo. Y los otros inquilinos rápidamente se unió a la situación y defendió al chico. Una vez Boris hizo una verdadera distracción. Él salió de la casa al amanecer y derramó un bote de pintura en el porche de una entrada vecina. Sí. A algunos de los residentes de esta broma les costó zapatos arruinados, pero que indignada estaba Mila recogiendo ese charco apestoso que manchaba todo a su alrededor por sus huellas esparcidas por los vecinos. Por todo el patio. Fue un espectáculo para la vista. Pero lo más exitoso fue su truco con él, por supuesto, accidentalmente dejó caer y rompió una botella grande de este medicamento cerca de la puerta. E incluso él mismo quitó generosamente los fragmentos, disculpándose por su vergüenza. Pero en un par de horas, el patio se llenó de gatos del vecindario. Intoxicado por
El olor de la hierba estupefaciente, los animales peludos rodaban por el suelo, se frotaban la cara contra los adoquines, bloqueó completamente la entrada al patio y no quiso. Anda a cualquier lado. Los inquilinos se agolparon en la puerta, saltando sobre sus colas. Mila galopó. La pandilla de gatos con una escoba intentó dispersar el caos, pero los animales no reaccionaron. Al final, la niña se dio cuenta de echar agua con una manguera a los peludos invasores. Y luego, durante mucho tiempo, lavó la acera del olor a valeriana. Pero a pesar de sus esfuerzos, el patio siguió siendo el refugio favorito de todo el barrio. Gatos durante un par de semanas. Con la llegada del invierno, Boris se familiarizó. Rodando de pie por los senderos y volvió adictos a todos los muchachos del jardín. Como resultado de tales ejercicios, incluso la nieve seca más ligera se compactaba rápidamente hasta formar una costra dura. En otras palabras, se convirtió en hielo. Los residentes resbalaron, cayeron y se lastimaron. Mila luchó sin cesar con los toboganes de hielo, llenándolos de arena y golpeándolos con una palanca. Pero la compañía del chico fue más ágil. Se notó que el trabajo de invierno le costó a la niña mucha más tensión que el trabajo de verano. Estaba muy cansada y había perdido mucho peso. Aunque parecería, cuanto más. Una vez incluso le mostró a una de las amas de llaves los callos de sus manos, pero no se rindió y no se rindió. Aunque Boris siguió volcando las urnas en invierno, echando agua debajo del cubo de basura. De modo que se congeló en el suelo y fue imposible moverlo de su lugar. Hizo estallar badajos llenos de confeti en el patio. Tampoco fue posible sin devoluciones tardías periódicas. Varias veces a la semana, Boris llegaba a casa pasada la medianoche y golpeaba la puerta con tanta fuerza que despertó a muchos de los inquilinos. Cuando Mila finalmente salió corriendo para abrirle la puerta, al menos una docena de ventanas de los apartamentos ya estaban iluminadas y en ellas asomaban los inquilinos, tratando de ver la fuente del ruido. Por la mañana, el chico se disculparía con todos los vecinos que conoció. Siempre tuvo una excusa plausible para justificar sus retrasos en las devoluciones. Nos estábamos preparando con los chicos para una reunión del club de estudiantes, ensayando números para un velada creativa, selección de material para un trabajo final. La biblioteca solo me dio un libro para uno. Noche, ese tipo de cosas. Siempre añadía a las disculpas que le había pedido a Mila que no cerrara el patio, sabiendo que volvería tarde. Pero ella debe haberlo olvidado. Por supuesto, los pobres. La chica tenía mucho trabajo que hacer. Los inquilinos generalmente estaban de acuerdo, pero al mismo tiempo conserje miradas de reproche. Ese era el efecto que quería Boris. Desde su punto de vista, él resultó ser un héroe positivo y la niña es una trabajadora descuidada. El chico estaba completamente satisfecho con ello. Día tras día, una y otra vez, organizaba para Mila algún tipo de hacer travesuras o incitar a los niños locales a hacerlo. Vio que a la niña le duele todo esto. Irrita y cansa. Pero el desagradable conserje, pase lo que pase, iba a trabajar todos los días. Y en dejar de fumar, al parecer, ni siquiera pensó en dejar de fumar, e incluso dejó de maldecir. Soportó todas las dificultades en silencio. Estúpido, pensó el chico. O tal vez ella piensa que así debe ser, que todos sus problemas son normales. Hay gente así, lleno de paciencia y perdón casi cristiano. Pero no hay ningún lugar para Mila. Religiosidad de donde provenir. Ella es demasiado joven para eso. Pero sucede, y sin religión. El personaje se forma excesivamente paciente, dando todo por sentado. Pero eso es bueno. También, pensó Boris. No se rendirá, por eso se considerará una perdedora,
lo que el destino le envía. Solo diferentes desastres. Si lo logra, no se atrevería a crear ningún instituto para una vida mejor. Pensar sobre. Y ella no vale ni un instituto. Todo esto no es más que las fantasías del padre. Lástima por la pobre niña. Se ha vuelto sentimental con la edad. Su padre decidido. Déjale ver que se equivoca con esta chica. Ella no tiene cerebro y no habilidad alguna. Sin embargo, Mila no era tan estúpida como le parecía al joven. Una vez, a finales de abril, Boris volvió a correr hacia el patio en el medio. Al final de la noche, el conserje no se alejó silenciosamente de la puerta, como de costumbre. Y preguntó burlonamente, ¿qué les mentirás mañana a los vecinos? De nuevo, un discurso para ¿conferencia preparada hasta medianoche? ¿No tienes miedo de que te diga que apestas? ¿Vino a una milla de distancia? Pruébame. Boris estaba realmente un poco borracho y se sentía valiente e imprudente. ¿A cuál de nosotros crees que le creerán? Escucha, ¿por qué estás tan apegado a mí? De repente la niña preguntó, ¿quién me tiene apegado? Estaba falsamente sorprendido. ¿Qué te hace pensar que? No me hagas el tonto. Todos tus trucos están cosidos con hilos blancos. Todo el patio está riéndose de ti. Las amas de casa se ríen de que estés enamorada de mí, pero tienes miedo de cortejarme. Abiertamente. Entonces sufres como un niño de primer grado. Me tiras la coleta. Me haces tropezar. Tú también piensas mucho de usted, mademoiselle Mila. Boris se bajó la nariz. No necesito pensar en nada. De la escoria como tú. Tengo chicas así a mi alrededor. No eres rival para ellos. Yo nunca soñé con tanta felicidad. El conserje se burló. No puedo andar descalzo sobre el parquet. Pero ya deberías dejar tus payasadas. No te hagas el ridículo ni a ti ni a tus padres. No me importa. Tienes una reputación. Estás poniendo nerviosos a los vecinos con tu nocturnidad. Perversiones. Muéstrame un poco más. El chico refunfuñó y se dirigió hacia la entrada. Mira eso. Resulta que la chica tiene algo de sentido común, pensó mientras se acostaba. Las burlas de las amas de llaves y otros sirvientes no molestaron a Boris en absoluto. No a ese nivel. Tampoco tenía miedo del juicio de sus padres. Su madre siempre estuvo orgullosa de él y a su padre rara vez le importaban los chismes del jardín. ¿Vecinos? ¿Qué pasa con los vecinos? Se rascaban la lengua y luego se detenían. Si los pone nerviosos con sus ruidos por la noche, cada mañana se disculpa sinceramente. ¿Qué más quieren? Pero Mila probablemente tenía razón en una cosa. Sus bromas se habían vuelto demasiado estándar y predecibles. Es demasiado fácil rastrear su. Podemos pensar en algo más inteligente, más sofisticado. Necesitamos encontrar un cómplice. Uno de sus compañeros de estudio seguramente estaría de acuerdo en divertirse de esta manera. Con estos pensamientos, Boris se quedó dormido. Y al día siguiente su vida dio un vuelco. Boris nunca se había interesado por los asuntos de su familia. En los problemas y aspiraciones de sus padres. Detrás de su alegre vida estudiantil. Y planeando trucos para Mila, no se había dado cuenta de cómo su padre había ponerse nervioso e inquieto, que su madre pasaba más tiempo en el trabajo y se estremecía ante cada llamada telefónica. Incluso Lidia, el ama de llaves, se había vuelto mucho más silenciosa y reservada y se había alejado un poco de los propietarios. Si hubiera notado todas estas pequeñas cosas de antemano, tal vez Boris hubiera podido prepararse para el cambio en su vida. Pero el niño, como siempre, confiaba firmemente en su propio bienestar y estabilidad.
En su futuro sin nubes. Mamá siempre se apiadará, papá resolverá todos los problemas. Y luego todo lo que pasó le afectó como un balde de agua helada vertido en su cabeza. En una mañana helada. Y lo que pasó en general, algo banal. Su padre se había convertido en un gran obstáculo para las autoridades. Con la llegada del nuevo presidente hubo personal activo. Reorganizaciones entre los funcionarios de rango medio. Los que querían sobrevivir se cambiaron de ropa. En el proceso, cambiaron sus puntos de vista y hábitos. No desafiaron las instrucciones y los llevó a cabo exactamente. Los otros de abajo, los que, como el padre de Boris, permanecieron fogosos. Los que luchaban por las ideas originales y no querían cambiar sus puntos de vista, fueron rápidamente liquidados. Boris ni siquiera podía pensar que algún día esto afectaría a su familia. El padre de Boris, sin embargo, era un hombre inteligente. Había visto cómo sus colegas y asociados, sus amigos de su juventud, habían sido tratados. Se dio cuenta de que las nubes estaban. Ellos, pero no quería retirarse, ser trasladado a algún lugar lejos de la capital. Solo para huir al interior del país, para esconderse, para esconderse. El orgullo no le permitió traicionar los ideales que había seguido toda su vida, y el sentido común y la experiencia le dijeron. Le dijo que no importa cuánto lo intentara, no podría esconderse del castigo estatal. Entonces decidió quedarse donde estaba y aceptar su destino con dignidad. Como pensaba que debería hacerlo un hombre. Su padre esperaba que las autoridades actuales no tuvieran reclamos contra su esposa. Su posición hoy no era tan importante como podía recordar sus méritos anteriores, pero aún así discutió la situación y las perspectivas con su esposa. Y le sugirió que se fuera lejos mientras existiera la posibilidad. La mujer se negó a dejar a su marido, al que todavía tenía un fuerte apego. Ella quería permanecer cerca. El hombre que amó durante el mayor tiempo posible. Además ella, al igual que su marido, esperaba poder. Ella misma no sería tocada y, por lo tanto, podría mantener a su marido incluso en la peor de los casos con cartas, paquetes, quizás incluso acercándose al lugar donde sería encarcelado. Que podría pasar algo más grave o terrible que la cárcel. Para ellos, la esposa no pensó en absoluto. Simplemente no podían imaginarlo. Y todavía. Para estar segura, la mujer comenzó a prepararse más seria y cuidadosamente para conferencias que estaba dando, para prepararlas de tal manera que enfatizaran su lealtad a la nueva curso del gobierno. Pensó que así podría ayudar a su marido. Para protegerlo. Pero todo esto no fue más que una ilusión. Llegamos a las 3:30 de la mañana. Esa era la tradición de las fuerzas del orden. Agencias en ese momento. Para realizar visitas en un momento en que una persona no era capaz de pensar con claridad. Le tomó mucho tiempo ordenar sus pensamientos y debido a esto estaba nervioso. Y al responder preguntas, cometía errores que fácilmente podrían tergiversarse en el futuro. Dirección correcta. La multitud era sorprendentemente grande. Un hombre muy educado vestido de civil. Como resultó más tarde, un investigador, dos tipos bien vestidos con chaquetas de cuero. Como si descendiera de un cartel, y unos cuantos tipos armados. Inmediatamente se dispersaron hacia él. Habitaciones y volcaron el apartamento, registrándolo. Y en opinión de Boris, realmente no saber lo que estaban buscando. Los chicos controlaron la inspección del apartamento. El investigador ya había hablado con su padre y luego con su madre. Boris no le interesaba. Finalmente se llevaron a los padres después de darles unos minutos para empacar sus cosas. No pasó mucho tiempo. El padre entró en el estudio para
Un momento y salió casi inmediatamente con 2 maletas, una de las cuales le entregó a Sue. Ella asintió, aceptando la maleta. Boris se sorprendió al darse cuenta de que sus padres hacía tiempo que estado preparado para este giro de los acontecimientos. Para él todo lo que estaba pasando fue un shock ridículo, rayano en la farsa. El niño solía pensar que su padre era confiable como una roca. Y no puede pasar nada malo. Honesto, ideológico, dedicado, toda su vida consciente. Era el menos adecuado para tales acusaciones. A Boris se le permitió escribir el nombre de el investigador y la dirección donde podría realizar consultas sobre sus padres. E incluso le permitieron acompañar a sus padres hasta el coche. Al despedirse, su padre aplaudió. Niño en el hombro y le dijo, «Hijo, todo estará bien». La madre solo sollozó. En silencio. 1 minuto. Y el cortejo de 2 coches ya salía por la puerta. Mila cerró las puertas detrás de ellos con algún movimiento mundano, como si todo lo que estaba sucediendo era algo completamente normal. Por alguna razón, este gesto de repente enfureció. «Boris. ¿Eres el guardia del patio?», llamó a la chica. «¿Por qué dices cada día que no dejas entrar a nadie después de las 10? Entonces, ¿por qué dejaste entrar a esta gente? Déjalos esperar hasta bajar, ya que es tu regla». Mila miró al chico de «¿Por qué no dices nada?». «Nada que decir». Boris estaba hirviendo. «¿Tú también eres uno de ellos? ¿O cómo se llama? ¿Un informante voluntario?». La chica estalló, preparada para responder con una púa. Pero entonces uno de los vecinos llamó a Boris desde la entrada. «Boris, deja de decir tonterías. ¿Por qué atacas a Mila? Te sientes confundido ahora mismo. Eso es comprensible. No descargues tu enojo con la chica. Es lo último que hay que hacer. Imagínate en ella. Zapatos. Imagínese tratar de mantenerlos alejados. ¿Funcionaría? Deja de pelear. Ya eres un desastre. ¿Qué quieres decir con no tener vida?». El chico se sorprendió. «Eso es lo que quiero decir», dijo el vecino irritado. «Siempre vuelves a casa en él. Medianoche golpeando la puerta. ¿Alguna vez has pensado cuántas personas en él casa tienen miedo de estos golpes? ¿Cuántos vecinos están esperando a ver si hay alguien? ¿Vienes a delatarlos? Cada vez que tocas, muere gente. Y cuando Mila abre la puerta, ellos renacen. Y tus falsas disculpas por la mañana no compensarán los nervios que desperdiciaste. No se pueden recuperar las canas. Es solo por respeto a tu padre que aguantamos tus payasadas. Tenlo en mente». Terminó estrictamente al hombre y se dirigió a su entrada. Mila ya había desaparecido en el patio. Boris permaneció un rato en él. Durante todo el día siguiente, Boris acudió a las autoridades tratando de averiguar algo sobre el destino de sus padres. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Nadie iba a darle ninguna información. «Vuelve mañana. Quizás se sepa algo». Ellos fueron los que más respondieron. «Del tiempo». Uno de los empleados, aparentemente compadeciéndose del tipo, incluso dijo, «¿Cuándo dijiste? ¿Se los llevaron anoche? Entonces tal vez ya hayan sido interrogados, solucionado todo. ¿Y dejarlos irse a casa? Vas a tu casa. Probablemente tus padres ya estén en casa». Boris se limitó a resoplar sarcásticamente ante esta recomendación. A pesar de su ligereza, no era tonto en absoluto y comprendió que las personas que se llevaban en medio de la noche no podría ser liberada tan fácilmente. Pero por la noche, mientras subía las escaleras hacia su apartamento,
no podía quitarse la tonta esperanza de que su padre y su madre pudieran estar en casa. ¿Y si hubiera habido un error? Habían sido arrestados en lugar de otra persona y habían. Ya ha sido solucionado y corregido. ¿Pero qué sí? El niño abrió la puerta, escuchó. Y la esperanza estalló en él con renovado vigor. Era evidente que había alguien en el apartamento. Sin recordarse a sí mismo por el torrente de alegría, Boris, incluso sin quitarse los zapatos, corrió hacia el sonido y encontró en la habitación del fondo a Lidia, el ama de llaves de la familia. Estaba poniendo cosas en los armarios, poniendo muebles pequeños en su lugar. Tratando de poner la casa en orden después del registro. Al ver al chico, Lidia corrió hacia él, lo abrazó y sollozó. ¡Qué pena! Sus lágrimas fueron completamente sinceras. Y por eso Boris pudo tragar el nudo de irritación que le llenó el pecho tan pronto como vio a la mujer. Calmó a la sirvienta lo mejor que pudo, le contó lo que había sucedido. Y cómo había intentado obtener alguna información hoy. La anciana escuchó, asintió. Preocupado y luego dijo, deberías irte, Boris. Vendrán por ti en poco tiempo. Decimos que un hijo no es responsable de su padre, pero no se sabe qué harán. Idear. Irse muy lejos. Es un país grande. Te perderás. Y si pudiera cambiar mi apellido, sería algo bueno. Y entonces Boris se enojó mucho. Él no iba a ninguna parte. Por el contrario, planeaba permanecer en la ciudad el mayor tiempo posible para poder encontrar algo sobre sus padres, ayudarlos de alguna manera, establecer conexiones. Pedir a los amigos de la familia que intercedieran por su padre y su madre, escribir cartas a superiores, autoridades. Incluso simplemente darles las cosas necesarias y comida en la celda ya es un gran trato. No puede dejar a sus padres. Es impensable. Y esconderse debajo de la de otra persona. El apellido parecía indigno de él. Boris le gritó a Lidia y la echó del apartamento. Y le dijo que no volviera a aparecer. Sin embargo, el día siguiente demostró que preferiría necesitar ayudarse a sí mismo. Al presentarse en la universidad pasado mañana, Boris se sorprendió. Para enterarse de su expulsión. La secretaria del decano que le dio al niño los documentos lo miraron con desprecio. Los compañeros de clase, los amigos de ayer, no dijeron hola, desviaron la mirada, evitando encontrarse con él. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió un paria, un paria. Y esto sorprendió al joven por el hecho de que él mismo reaccionaron de manera similar ante sus compañeros de estudios, cuyos familiares, o incluso ellos mismos, enemigos declarados del pueblo. A estas alturas Boris lo ha olvidado con seguridad. Habiendo terminado su negocio en la universidad, el niño se sentó durante mucho tiempo en el parque frente a él. Y trató de poner sus pensamientos en orden. Al final decidió que la expulsión no afecta sus planes. Encontrará un trabajo, preferiblemente con un horario de turnos, para que tuviera tiempo de acudir a las autoridades y buscar información sobre su padre y madre. Y cuando conozca los detalles, decidirá qué hacer a continuación. Tú solo. Es necesario pensarlo bien para determinar dónde se puede necesitar economistas sin educación. Aunque puede trabajar como chofer, tiene licencia, o ir a una fábrica como obrero. A menudo tienen horarios de turnos. Por supuesto, no querrás caer tan bajo en la escala social. ¿Pero qué puedes hacer? Habiendo tomado una decisión, el chico se dirigió casa para pensarlo bien, tal vez para consultar con los vecinos con alguien mayor. Luego él no sabía que en ese momento sus padres ya no estaban vivos. Te esperaba una nueva sorpresa. Boris en casa.
Tan pronto como entró al patio, el señor Pablo, el administrador del edificio, apareció en la puerta de la oficina del edificio. «Señor Boris», exclamó con un leve reproche. «¿Dónde has estado? Te he estado observando todo el día. ¿Qué pasa?» Él estaba sorprendido. «Es porque hay que desalojar el apartamento», explicó el propietario. El apartamento se lo cedieron a su padre como apartamento de servicio. Ahora perdió su trabajo. Por lo tanto, el apartamento debe quedar libre. El comité de distrito tiene una lista de espera para él, por cierto. Así que te daré una hora para reunir todo lo que necesitas. Sellaremos la puerta. ¿A dónde voy? Boris estaba confundido. Él no esperaba tal un giro de los acontecimientos. Bueno, ¿cómo debería saberlo? Pablo agitó las manos. Tal vez uno de tus amigos o familiares te acogerán. O alquilar un lugar. Entiende, señor Boris. Soy un hombre de servidumbre. Como disculpándose, dijo, me ordenaron hacer algo y lo hago. No puedo dejarte en tu apartamento. No me importa si lo haces. Entiendo. El chico asintió. Realmente entendió que Pablo no era más que un intérprete. No tenía sentido discutir con él, enfadarse con él, demostrarle nada. Había fuerzas más poderosas en juego aquí, y aún tenía que llegar a ellas. Y él iba a llegar allí hoy. El chico había tomado una decisión. Él se encontraría algún rincón temporal en casa de un amigo, y mañana iría al distrito comité para exigir viviendas que reemplacen el apartamento que les habían quitado. Después de todo, estaba registrado en él. Tiene derecho a al menos algo de espacio habitable. No existe un hombre que viva en la calle. A Boris le llevó incluso menos de una hora para empacar. Metió en su maleta solo lo más necesario y algunos artículos de higiene, como una navaja o un peine. No tomó libros, recuerdos ni fotografías. Nunca hubo joyas ni cosas caras en la casa. Su padre y su madre guardaban su dinero en el banco, lo que significaba que podían decir adiós también. Boris sacó una pequeña cantidad de dinero en efectivo de la caja fuerte de su padre y lo puso en el bolsillo de su chaqueta. Bueno, no mucho, pero sí suficiente por primera vez. Por separado. El chico puso todos sus documentos, incluso una copia de la orden de expulsión de la universidad. Ese fue el final de su equipaje. Salió del apartamento, se llamaba Pablo, que estaba de guardia en el piso de abajo, junto con él y un par de vecinos. Sellaron la puerta y Boris, con una maleta y una bolsa de viaje al hombro, se alejó del patio. Unas horas más tarde, resultó que no tenía a dónde ir. Amigos jóvenes e imprudentes, ayer dejaron entrar voluntariamente al chico en su casa. Hoy intenté terminar de hablar con él lo antes posible. Algunos de ellos eran concienzudos. Y les explicó cuidadosamente que no querían arriesgarse a acoger a un hombre en su situación. Pero la mayoría simplemente interrumpió la conversación. Las chicas que recientemente habían competido por su atención. Y estábamos felices de charlar con él durante unos minutos, respondió fríamente. Como si estuvieran hablando con un admirador molesto. Los amigos de su padre, los que conocía Boris. Dijo algunas palabras de simpatía, pero se negó rotundamente a ayudar, no queriendo poner en riesgo su bienestar. Uno de ellos incluso repitió las palabras de Lidia como un buen consejo. Deberías irte, Boris, perderte un rato. Sería mejor para ti. No puedes ayudar a tus padres de todos modos. Después de eso, el joven finalmente quedó convencido que nadie de su antiguo círculo íntimo podrá ayudarle. Boris no sabía buscar un lugar para alquilar. Quizás debería haber buscado un anuncio.
En el periódico, pensó. Pero los periódicos no saldrían hasta mañana. Y necesitaba un lugar para dormir esta noche. Boris decidió arriesgarse. Regresó a su patio por última vez, se sentó en un banco junto a la entrada y comenzó a preguntar a todos los vecinos que pasaban a pasar la noche. Solo por una noche, dijo con confianza. Pero estas solicitudes no tuvieron éxito. Los vecinos se dieron la vuelta, menearon la cabeza avergonzados. Se recomienda alquilar una habitación de hotel o pasar la noche en la estación de tren. Ninguno de los inquilinos de su antigua casa se atrevió a invitar al niño a sus casas. Mientras tanto, el anochecer había caído sobre el patio. ¿Qué debería hacer a continuación? Boris no lo sabía. Se reclinó en el banco y cerró los ojos con cansancio. Era tentador quedarse dormido allí mismo, pero no quería pasar el ridículo frente a sus antiguos vecinos. Por otra parte, ¿de qué había que avergonzarse? Pensó de repente. Deberían avergonzarse de haber abandonado a un buen hombre a su suerte. Lo obligó a pasar la noche en la calle. Por supuesto, Boris los entendió. Ciudadanos honestos, preocupados por su bienestar. Hoy acoges a un niño cuyos padres han sido arrestado, y mañana, Dios no lo quiera, vendrán tras usted y lo acusarán de complicidad. Él entendió, pero el hecho de que nadie quisiera entenderlo lo hizo sentir irritación y autocompasión. De repente se escuchó un crujido a su lado. Boris abrió sus ojos, se volvió y vio que Mila estaba sentada en un banco no lejos de él. La niña miró. Él directamente, sin ningún tipo de vergüenza e incluso con cierta simpatía. «Eres lo único que falta ahora», dijo el joven con cansancio. «¿Cuánto tiempo vas a estar sentado aquí?», preguntó Mila, ignorando su frase. «Vamos». Se levantó del banco, cogió la bolsa de viaje del tipo y se dirigió a la entrada del sótano donde se encontraba su apartamento. Boris no tenía nada que hacer. Cogió su maleta y siguió su camino. La habitación era pequeña pero limpia e incluso acogedora. Estaba amueblado de forma muy sencilla. Una mesa, un par de sillas, un armario en un rincón, una estufa de gas, una cama a lo largo de una pared y una pequeña sofá a lo largo del otro. En la entrada, Boris vio un lavabo, un lujo inaudito. Mila dejó su bolso en el suelo y asintió con la cabeza a su invitada. «Siéntate en el sofá». Puso una olla con patatas hervidas sobre la mesa, cortó pan y echó agua hirviendo en una taza. Y agregué un poco de cerveza. «Vamos, Boris», ella me invitó. «Debes haber estado muriendo de hambre todo el día». De pronto Boris se dio cuenta de que no había comido desde ayer por la noche. Solo bebí té y un trozo de pan. Por la mañana se abalanzó sobre la comida, avergonzado. Poco por su prisa, pero incapaz de hacer frente a su hambre. Mila se sentó frente a él, bebiendo agua hirviendo de su taza y miró a su invitada. «Gracias», dijo el niño. «Incluso olvidé que no había comido en todo el día». ¿Puedes imaginar? Me imagino que con tales eventos puedes olvidarte de ti mismo. Ella asintió. «Pasaré la noche en tu casa y mañana buscaré un lugar donde quedarme». Boris dijo en tono de disculpa. «Alquilaré algún rincón. Puedes encontrarlo en los anuncios». «Puedes, si tienes suerte», asintió Mila. «Pero es mejor buscar entre conocidos. Es más barato así». «¿Y entonces qué harás?» «Iré a trabajar». El chico se encogió de hombros. «Quizás me den un dormitorio. Voy a luchar para conseguir una habitación en lugar de un apartamento. Y asediaré a nuestros funcionarios para contarles lo que pasó con mis padres». «¿Y dónde están? Quizás haya algo que podamos hacer para ayudarlos». «¿Tú qué?». La niña comenzó pensativa. Boris se volvió cauteloso y se levantó.
Si ahora ella dijera que era mejor para él irse y pasar desapercibido, definitivamente no lo toleraría. Será mejor que empieces a trabajar, continuó Mila mientras tanto. Es mejor ir aún más simple. Fábrica en alguna parte. Allí te pueden dar un dormitorio. Y puedes olvidarte de la guerra por un habitación en lugar de un apartamento. No estás en posición de iniciar esas guerras. Mejor puntería. Para un dormitorio. Y no te estoy presionando. No se apresure a alquilar. Vale la pena el dinero. Hasta que te den un dormitorio, puedes quedarte conmigo. Si no eres tímido, no tengo nada para avergonzarse. Boris sonrió. ¿No tienes miedo? Incluso mis mejores amigos tenían miedo de. Déjame entrar en la casa. La gente que tiene algo tiene miedo. Mila dijo instructivamente. ¿Qué hago? ¿Tener? Un sótano, una escoba, una pala. No llamaría a este conjunto algo que sería perder. Así que no tengo nada que temer. ¿Por qué me acogiste en primer lugar? De repente el chico preguntó. Quiero decir, los vecinos han estado hablando de que yo te cuide. Esos son solo chismes. No, por supuesto, eres una chica bonita. Boris pensó un poco de adulación. Sería bueno, pero no es mi tipo, ¿sabes? Entonces, si hay algo que estés esperando. De repente ella se estaba riendo. El novio. Ella se rió, secándose las lágrimas de los ojos. No se preocupe, señor. Boris, no tengo ningún plan para ti. Y no escucho chismes inútiles. ¿Por qué me acogiste? Por tu padre. Él fue el único que me trató como a un humano. Sea. Me habló, me dijo que era capaz, me convenció para entrar al instituto, me trajo libros, estudiados conmigo. Quiero pagarle por su cuidado. Al menos de esta manera. Vino aquí para estudiar contigo. Boris se sorprendió. ¿Cuándo aquí? Cuando me invitaron a tu apartamento. Sin vergüenza, explicó Mila. Me explicó matemáticas y gramática. Me dijo muchas cosas interesantes sobre la literatura. Teníamos una escuela en el orfanato, por supuesto, pero la enseñanza allí era normal. Si explicaran las cosas como lo hizo tu padre, todos lo harían. Ser profesor. ¿Entonces eres del orfanato? Preguntó el chico. Mila asintió y Boris de repente se sintió avergonzado por la forma en que se había estado comportando con la chica todo este tiempo. Cómo se aferró a su. ¡Qué desgracia! Para burlarse de un huérfano. Pero ella ni siquiera notó el cambio en su rostro. Rápidamente despejó la mesa y dijo con decisión. Lávate y vámonos a la cama. Tengo que estar levantado. A las 5 de la mañana. Y Dios no lo quiera, por la noche nos levantaremos y hay que levantarse temprano. Es mejor comenzar a caminar por la mañana por asuntos de personal. Confía en mi experiencia. Boris vivió en el patio más de una semana. No tenía intención de quedarse en casa de Mila. Pero de repente resultó que el chico sobreestimó un poco sus capacidades. Primero, el dinero que sacó de la casa de sus padres le alcanzó para vivir modestamente durante un mes. O alquilar una habitación pequeña. No sería posible conseguir ambos por la cantidad disponible. Y el joven empezó a cuidar su presupuesto con especial ahínco. Tan pronto como quedó claro que la búsqueda de empleo podría retrasarse. Boris iba diariamente a los departamentos de personal de las fábricas, pequeñas oficinas. En lo que, según pensaba, podrían ser útiles sus conocimientos económicos de almacenes, convoys. Un montón de otras organizaciones. Pero no había lugar para él, un joven, fuerte. Chico en buena forma física y no estúpido.
En pequeñas oficinas y despachos, sin apenas haber oído su nombre, respondieron que no había lugares para él. En organizaciones más grandes dieron para llenar. Realizar cuestionarios en los que, entre otras cosas, era necesario especificar información sobre la familia, los padres y los parientes cercanos. Aquí Boris fue rechazado después de estudiar el cuestionario. Los datos de los nuevos empleados en el campo fueron verificados minuciosamente. Pero en el caso de Boris no hubo necesidad de un control especial. Su padre era conocido aquí. La noticia de su detención se difundió por la ciudad casi instantáneamente. En las grandes empresas, los responsables de personal aún podían esperar que el homónimo de una figura muy conocida del partido había acudido a ellos en busca de trabajo. Pero después de leer el cuestionario de Boris, estas esperanzas se desvanecieron. Era imposible mentir en este documento. El apellido es demasiado inusual. Revisarían a la persona que lo llevaba más seriamente de lo habitual. Por varios días. El niño se confundió cada vez más. Empezaba a parecerle que el consejo de salir de la ciudad y cambiar datos personales no fue tan estúpido. Es más, no pudo conseguir cualquier información sobre sus padres. ¿Dónde estaban? Si estaban vivos, Boris no saber. Y esto también deprimió al chico en los primeros días. Además se sentía incómodo. Porque tenía que vivir en casa de Mila. Todavía trataba a la niña como a una persona de segunda clase. La miró con desprecio y no esperaba de ella ningún movimiento elevado del alma ni ningún movimiento sutil. Sentimientos. Ella lo había aceptado en silencio, como si hubiera olvidado cómo se había burlado de ella por casi un año entero, como había hecho todo lo posible para fastidiarla, para burlarse de ella. ¿No era esa una única prueba de su insensibilidad y estupidez? Ella debería odiarlo. Mila, mira, ella le dio un rincón, lo alimenta y lo cuida. Esta actitud persistió hasta. Boris escuchó accidentalmente una conversación entre Mila y el ama de llaves, una de las vecinos. El tipo estaba trabajando en otro cuestionario sentado junto a una ventana abierta. Y las mujeres se detuvieron cerca, obviamente continuando la conversación. ¿No te da vergüenza, Mila? El ama de llaves habló. Elemento antisocial. Su padre es un criminal. Y lo acogiste. Probablemente lo alimentes y duermas con él. ¿Te preocupa la moralidad? Mila sonrió. Y aún así, respondió su interlocutor. Solo estoy preocupado. Tú siempre. Me parece una chica razonable, responsable, consciente. ¿Y ahora qué? Ayudando abiertamente a enemigo. Pero puede que se note. Todo el patio ya le está prestando atención. La mujer. Le pregunté si me había dejado embarazada. Me regañaron por acoger a un niño pobre, aprovechándose de su situación difícil, que quiero casarlo y entrar en la alta sociedad a su costa. También lo hicieron. Es demasiado para escuchar. Todos estamos preocupados por ti, Mila. El ama de llaves cantó cariñosamente, como un zorro en un cuento de hadas. Me parece que socializar con un chico de ese círculo no te traerá nada bueno. Un enemigo del pueblo, un criminal. Piénsalo. Eso es suficiente. Probablemente no seas más tonto que yo. ¿Sabes lo que es? Ser un hombre honesto hoy. Y mañana serás un enemigo del pueblo. Nadie está a salvo de esto. Título. Y puede haber todo tipo de razones. No necesariamente actividad política o alguna otra. Tipo de sabotaje. Abro muchas puertas por la noche. Veo mucha gente que fue saludada. Por todo el patio ayer de repente se convierten en enemigos. Sabes que mientras he estado
Aquí, un tercio de los vecinos han sido arrestados por alguna razón desconocida y abandonados por alguna razón desconocida. ¿Lugar? ¿Qué? ¿Un tercio de nuestros vecinos eran criminales? Puedes ver por ti mismo lo que. Pasando por aquí. Me estás hablando de criminales y de conciencia. ¿No te da vergüenza? Te diré esto. El poder siempre encontrará enemigos, pero un hombre debe seguir siendo hombre y comportarse como un ser humano. Respetaba mucho al padre Boris y no creo que él es un delincuente. Por eso y solo por eso quiero ayudar a su hijo en todo lo que pueda. Y si yo, un conserje, tengo que explicarles esas cosas a ustedes, gente educada y culta, entonces que se jodan todos. Mila, irritada, golpeó el suelo con un palo de escoba y se alejó de su interlocutor. Ella se quedó un rato más y continuó, en voz baja, quejándose de la estupidez de la niña, y también se fue. Y Boris, después de pensar en este ardiente discurso, cambió su actitud hacia su casera. Durante los últimos días había estado viajando a varios oficinas de aplicación de la ley, mirando a las personas que rondaban allí con la esperanza de conseguir información sobre los seres queridos arrestados. Al escuchar sus conversaciones, el chico tiene. Ya me di cuenta de que cualquiera puede declararse oponente del actual gobierno. Pero descubrir esto en una joven que solo tenía suficiente inteligencia para un trabajo como conserje, no se lo esperaba. Quizás su padre había tenido razón acerca de ella. Boris comenzó para comunicarme más con Mila. Intentó entablar conversaciones con ella sobre su pasado, para contarle sobre su búsqueda de empleo. La niña evitó preguntar sobre ella. Pero las acciones. Boris siempre discutió y comentó con bastante razón. Una vez un chico se quejó de que su último nombre como si estuviera maldito. Tan pronto como los oficiales de personal escuchan esto, lo despiden inmediatamente. Uno de los amigos de mi padre ya me aconsejó que cambiara mi apellido. Yo, ya sabes, al principio me enojó la sugerencia. Ahora casi estoy de acuerdo. ¿Pero cómo? Hazlo. Para vosotras, chicas, es fácil. Te casas, tomas el nombre de tu marido y listo. ¿Qué hacen los hombres? Un hombre tiene derecho a adoptar el apellido de su esposa si así lo desea. Mila se encogió de hombros. Para que puedas casarte y tomar el apellido de tu esposa. ¿En realidad? Yo no lo hice. ¿Saber qué? Boris sorprendido. ¿Pero dónde podría encontrar una novia así para casarme? Quizás Mademoiselle Milo pueda pedirle que se case con ella. Dijo en broma. ¿Por qué no? Usted en este sentido. La novia favorable. Tienes el apellido más extendido en el pueblo. Si empiezas a comprobar tus familiares, te resultará difícil llegar a fin de mes. Sí, la mitad del país tiene lo mismo. Homónimo. Eso es seguro. Y en cuanto a los familiares, obtuve mi verdadero nombre en el orfanato. No. Incluso conozco el mío. Rápidamente bajó la mirada y Boris se sintió avergonzado. Él no quería recordarle una vez más su orfandad y su difícil infancia. Así que se apresuró a hacer un broma para aligerar el ambiente. Mi corazón siente unos días más de buscar trabajo. Y voy a. En serio acudo a ti para que coincida. Quizás encuentres un lugar antes. ¿Quiere casarse conmigo, señorita Mila? Verdadero. Solo tengo una maleta de dote, pero me será útil. Míralo primero. Y luego lo pensaré. Unos días después, acercándose a la oficina, Boris se topó con un viejo conocido paterno. Llamó al chico y le preguntó un par de cosas sin sentido. Pregunta sobre la vida y sus asuntos. Luego, bajando un poco la voz, dijo: Boris,
no vengas aquí. No te dirán nada más. Ellos no dicen eso. Sobre padres, parientes, ya lo entiendes. Tus padres ya no están vivos. Fueron fusilados como. Tan pronto como fueron traídos aquí. Tu padre fue un gran estorbo para los funcionarios actuales. Y también sabía demasiado sobre ellos. Con ese tipo de conocimiento, no los dejas vivir. Lamento tu pérdida, pero te pido como viejo camarada que dejes de hacer peticiones. Vete al fondo, o mejor aún, sal de la ciudad. De lo contrario, puedes repetir el destino de tu padres. El propio Boris no recordaba cómo se despidió de su interlocutor. Cómo llegó al patio, qué hizo hasta que llegó Mila. Cuando la niña regresó del trabajo y sirvió la cena, había logrado recomponerse un poco, lo suficiente. Fingir que simplemente estaba cansado por el día. Mila, por otro lado, tenía el ceño fruncido. De una manera aturdida. Después de alimentar a su invitado, ella lo miró y dijo con decisión. Eso es todo. Me voy. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó confundido el chico. Para siempre. La chica respondió, ya no puedo quedarme en la capital. No me dejarán vivir. ¿Por qué no? ¿Qué ocurre? Debido a que los residentes locales hablan demasiado. Respondió ella irritada. Un tipo de traje se me acercó hoy. Cortés, discreto. Él me mostró su identificación y me invitó a hablar con él mañana. Me volví contra el tonto. Dije que estoy trabajando. Tengo. No hay tiempo. Y él dijo, depende de ti. Dice que es importante que te mantengas libre. Y con buena reputación. Y eso es difícil cuando tienes un invitado de una familia disfuncional. Y eso es lo que dijo. Me recordó las visitas de tu padre y me dijo. Me dijo que se había establecido que estaba conspirando contra el presidente. Y esa aplicación de la ley. Sospecha que lo ayudé e instigé en ese complot. Por eso te traeré. Para evitar estas sospechas, me ofrecen observar periódicamente quién y qué en el patio. Dice y cómo se comportan, redactar informes al respecto y pasarlos a este mismo gobierno para. En beneficio del pueblo en el actual gobierno. Así que lo mejor para mí es. Ir a donde me digan que vaya para tener un debate más sustancial sobre la cooperación. Como dicen en un lenguaje tan burocrático. No entiendo. Aquí Boris estaba verdaderamente asustado. Había logrado causarle problemas a la única persona que había aceptado ayudarlo. Así que cerré los ojos y prometí que haría lo mejor que pudiera. Volví a limpiar el jardín. ¿Qué más podría hacer? Pero no voy a ser su agente. Van a tener que hacer. Por la falta de información sin mí. Al respecto. Pero vives aquí. No te harán nada todavía. Si preguntan por mí, diles que no lo sabes. Estuviste aquí anoche, no esta mañana. Preguntarán por ahí. Y luego te dejarán en paz. Mila. Boris estaba un poco avergonzado. Tomó un respiro profundo. Reuniendo su resolución y preguntó, llévame contigo. Verás, hoy descubrí que mis padres ya no están vivos. No hay nada más que pueda hacer aquí. No me importa dónde vivo. Vamos juntos. Es más seguro con un hombre a tu lado. Casémonos como dijiste. Tomaré tu apellido para que no sospechen de ti. Y construiremos juntos una acería. Si te cansas de mí o conoces a alguien que amas de verdad, nos divorciaremos. No te detendré. Ah, la niña lo pensó. En cierto modo, tienes razón. En el camino es realmente mejor ir acompañado de un hombre. Hemos pasado por esto antes. Mila sonrió con tristeza, guardó un poco de silencio y luego continuó.
Y las parejas casadas están más dispuestas a trabajar que las solteras. Y la vivienda y el matrimonio son más fáciles de conseguir. Que así sea. Prepararse. Simplemente no me escuches. Y no te sorprendas. Por la noche se escabulleron a la estación, tomaron billetes. Pero se bajó del tren a mitad del viaje en una estación sin nombre. Desde allí ellos viajaron en autocar a la ciudad relativamente grande más cercana donde registraron el matrimonio. Mila convenció a los registradores de que estaba embarazada. Lo descubrió en el camino. Estarían en el camino por mucho tiempo. No verá a su médico por un tiempo. Necesita legalizar la relación ahora. ¿Qué pasa si algo le sucede al bebé en camino de la mantequilla? Al padre biológico ni siquiera se le permitirá ingresar al hospital porque, según los documentos, él no es nadie para ella y el bebé. En resumen, mintió tanto que él. La empleada de la oficina de registro estaba mareada por sus abrazos y súplicas. Y la mujer hizo el registro solo para deshacerse del visitante. Vaya, dijo Boris, saliendo del edificio bajo el brazo de su ahora legítima esposa. Tuve miedo hasta el último momento de que te pidiera un certificado. La esposa recién casada lanzó una mirada orgullosa al chico. Debería saber cómo hacerlo, dijo jactanciosamente. Entonces Boris obtuvo un nuevo apellido. Junto con Mila, formaron un pequeño círculo, haciendo autostop hasta él. Región vecina allí en el centro regional. Recibieron nuevos pasaportes sin matrimonio. Sellos, pero con un nuevo apellido. Y a partir de ahí, la pareja siguió adelante. Fueron aceptados en él. Planta metalúrgica sin controles innecesarios. El apellido de Mila no apareció en ningún documento. Boris escribió en el cuestionario que no tenía información sobre sus familiares y sus padres, y se salió con la suya. Pero solo porque él y Mila llegaron casi al mismo comienzo de tu primera oleada de trabajadores. La construcción se planificó a gran escala. Se necesitaban muchos trabajadores y no había condiciones para ellos. Cuarteles y tiendas de campaña en el campo. Por lo tanto, la dirección aceptó a cualquiera que expresara un deseo simplemente de reclutar al menos a alguien. Sin embargo, poco a poco la planta y la ciudad alrededor creció. Boris demostró su valía ante sus superiores y lo enviaron a estudiar. Fue ascendido regularmente. Y tan pronto como surgió la oportunidad, le proporcionaron a él y a Mila con una vivienda relativamente cómoda y luego un apartamento real con todas las comodidades. En ese momento ya vivían como verdaderos marido y mujer e incluso tuvieron su primer hijo. Y con la mudanza a un buen apartamento, tuvieron un segundo. Nadie había pensado nunca en el divorcio. Boris pudo considerar a Mila, apreciar su determinación, ingenio, carácter alegre, inteligencia, incansabilidad e ingenio práctico. Sin esperarlo él mismo, realmente amaba a esta chica de la que durante tanto tiempo había tratado de deshacerse. Que de todas las formas posibles molestó. Y habiéndose enamorado, hizo todo lo posible para despertar en su esposa sentimientos recíprocos. Y lo logró. Una vez, después de una década de matrimonio, Boris decidió pedir disculpas a su esposa por su comportamiento al comienzo de su relación. Él, algo avergonzado, le pidió que se disculpara por la estupidez que hizo una vez. Pero Mila, habiendo escuchado el discurso de su marido, solo se rió. ¿Qué vas a? Soy del orfanato, ¿recuerdas? No vi nada allá. En comparación con esas alegrías que se disfrutaban entre sí los niños en los orfanatos. Tus travesuras fueron bromas inocentes. Por cierto, nunca me dijiste cómo llegaste allí. ¿Primer lugar? ¿De niña? ¿O todavía recuerdas a tus padres? Mila pensó por un momento.
Miró el mantel sobre la mesa por un momento. Luego levantó la cabeza y dijo, pensativamente: supongo que puedo decírtelo ahora. Ahora eres tu propio hombre, uno probado. Mila nació lejos de aquí. Sus padres ya tenían una edad respetable. Y su nieto mayor acababa de cumplir 6 años. Por tanto, la madre no sospechaba. Especialmente porque su salud ya era débil, y muchos signos de este estado se atribuyeron a la dolencias habituales. La niña nació pequeña, débil, enfermiza, pero para sorpresa de sus padres. No solo logró sobrevivir, sino que creció como un niño bastante sano, excepto que el crecimiento y el artículo no salió. Era delgada y siempre parecía más joven que su edad. En su 16 desconocidos consideraban que Mila tenía como máximo 10 años. Mi padre no se ha lamentado ni una sola vez de que por un pequeño novio tendrá que buscar hasta la vejez. A Mila no le importaban estos problemas. Ella creció como una niña inteligente, con agarre, inteligente. Sin estas cualidades para sobrevivir en un gran familia, donde no se os espera y todos parecéis ser solo un obstáculo, era imposible. Dicen que en otras familias se acostumbra mimar a los niños más pequeños. Darles la mejor pieza, el mejor vestido, liberarlas del trabajo. Para protegerlos de todas las desgracias. En la familia de Mila todo era exactamente al revés. Hasta cierta edad la niña creció como un perro feroz, lo que lograba arrebatarle la mesa y se lo comió. Lo que dejaron los nietos mayores, eso es lo que te pones. Nutrido. Vestido, entonces no estorbes. Los niños a menudo se burlaban e incluso atormentaban a Mila. No con malicia, solo por curiosidad, como un animal atrapado. Y así la niña desarrolló una sensación de peligro, y solo gracias a ello aprendió a evitar las payasadas de sus sobrinos y vecinos. Aunque un par de veces me metí en ataduras tales que parecía imposible sobrevivir después de ellos. Pero ella sobrevivió, e incluso participó casi por igual con todos los demás en el trabajo del hogar cuando ella tuviera edad suficiente. Su padre tenía un gran huerto, un terreno en el campo, un sólido corral para ganado. Un gallinero. Todo esto se lo ganó su joroba y requirió una atención incansable. Pero esta granja finalmente arruinó a la familia. Cuando el nuevo gobierno se acercó a ellos y les hizo reorganización del personal, se quitaron los puestos eliminados, entre los que se encontraban los padres de Mila. En algún lugar. El padre murió en el camino, nadie le hizo caso, aunque en opinión de Mila todavía era posible salvarlo. Pero los asistentes del tren solo rechazaron la solicitud de ayuda. Uno más, uno menos. ¿Qué más da?, dijo uno de ellos a su compañero. En el acto habrá menos trabajo. Después de eso, la niña se dio cuenta de que en este tren, a excepción de los problemas, no tiene nada que esperar. Ella decidió huir. Y realizó su plan por la noche en uno de los cruces cuando el tren redujo la velocidad. Mila salió por la puerta entreabierta y rodó por el terraplén, rascándose en el suelo. Piedras afiladas. La niña pensó que había valido la pena. Ella era libre. La niña pasó el noche entre los arbustos cerca de las vías del tren. Luego ella siguió su camino. Ella tuvo la suerte toparse con un pequeño pueblo. Durante varios días se inclinó por la calle, llegó al mercado, donde peleó con los niños de la calle local, durmió en graneros y áticos, y luego fue llamado por uno de los comerciantes del mercado que había notado a la niña. Le preguntó a Mila algunas preguntas. ¿De dónde era ella? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Qué edad tenía ella? El comerciante dio a la niña y finalmente la llevó al refugio de la ciudad para niños sin hogar.
El personal del refugio, como muchos antes que ellos, decidió que su nuevo pupilo es, como máximo, 1 año de edad. Después de pasear por la ciudad y escuchar las conversaciones de los adultos, Mila ya se dio cuenta de que no podría vivir una vida rica sin documentos. Por edad se suponía que tenía pasaporte, pero cómo conseguirlo sin revelar su apellido. E historia, la niña no lo sabía. El orfanato resultó ser una opción ideal. Mila fue aceptada como alumna, se le dio un lugar en un dormitorio común, se la alimentó regularmente. Provisto de ropa, matriculado en la escuela. Dijo que no recordaba su apellido. Solo su nombre. Unos años más tarde, se disolvió el orfanato de la ciudad. Sus alumnos fueron trasladados a un internado cerca de Washington. Mila permaneció allí hasta su primera edad adulta. Allí le entregaron un certificado de finalización de escuela 7 años y la dirección al comité de distrito, según la cual la provisión de vivienda. Entonces Mila terminó como conserje en la casa donde Boris y sus padres vivido. En su relato, la mujer le contó a su marido, por supuesto con más detalle, añadiendo detalles de ella. Experiencias. Pero guardó silencio sobre los abusos que los nuevos huérfanos habían infligido a los recién llegados. Ella no quería reavivar esos recuerdos. Sin embargo, Boris fue suficiente y él. Expresión en el rostro de su esposa cuando mencionó los primeros meses de pasada. Y nuevamente el hombre se avergonzó de cómo se comportó con la niña al comienzo de su conocido, como se burlaba de ella, no la consideraba una persona. Después de pensar en la historia de Mila, Boris se juró a sí mismo que nunca más permitiría esa actitud hacia la gente. Prejuicioso, basado únicamente en su estatus social y su posición. Y no solo no permitirlo él mismo, pero fomentaría el respeto por todas las personas en sus hijos y nietos, en sus subordinados y amigos, y trataría de criarlo en todos los que lo encontré en el camino. Boris siguió esta decisión por el resto de su vida. Él y Mila tuvieron 2 hijos. El mayor lleva el nombre del padre de Boris. Mila a lo largo de toda su vida llevó el recuerdo de este hombre y un profundo respeto por él. Recordó más de una vez cómo él la preparó para ingresar al instituto, cómo la elogiaba por los más pequeños éxitos, cuán profesionalmente explicó disciplinas complejas. En su vida, parece que fue la primera persona que consideró sus virtudes y tomó a la niña en serio. Mila les habló repetidamente a sus hijos sobre él y luego les contó a sus nietos sobre él con deleite y respeto. Naturalmente, ni la posición, ni los detalles de la vida y muerte de su fallido suegro. La mujer no revelar. David conoció la historia completa de su bisabuelo solo cuando ya era. Es posible hablar de todo. Mila ya había muerto para entonces. Aún así, ella era mucho mayor que su marido, casi una docena de años, y la salud no brillaba. Pero Boris, sin embargo, al acercarse a la 9ª década, seguía siendo un hombre robusto, con la mente clara y buena memoria. Fue él quien le contó toda la historia familiar a David como el nieto mayor. Largo. Varias veladas seguidas, con todos los detalles. La segunda noche, David logró. Encontró una grabadora en algún lugar y grabó en secreto sus historias. Y luego, en casa, transferirlos al papel. Cada vez se sorprendía y horrorizaba por cómo habían vivido en aquella época. Tiempo, cómo habían sobrevivido, cómo habían logrado hacer frente a todo lo que había venido sobre ellos. David consideró sus ideas sobre respetar a todas las personas, independientemente de su profesión opuesto, con un poco de condescendencia. Le parecía un enfoque anticuado. En los días de su infancia, había sido bastante sensato, razonable. Pero había perdido su relevancia.
pero después de conocer la historia de su familia y reflexionar sobre ella. Con cuidado, el joven se dio cuenta de que estaba equivocado. No importa qué tiempos estuvieran por llegar. No importa quién estuviera en el poder, no importa qué agitación sacudiera el mundo que nos rodea. Lo principal de lo que depara este mundo, el respeto por las personas y el trato amable. David decidió por sí mismo que continuaría la tradición que le inculcó su abuelo y tratar de educar a sus hijos, sobrinos, nietos, subordinados en este espíritu, y en general para llevarlo a todo aquel que se encuentre en su camino, y en general para llevarlo en su camino, y en general para llevarlo a todo aquel que se encuentre en su camino, y en general.